¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y de debate político que usted conoce muy bien, en donde hablamos siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que está en el escenario político de nuestro país y que además ha generado muchísima polémica. Les hablo, por supuesto, de las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En este proceso hay alguna posibilidad de que exista mano negra en las elecciones por la dirigencia, como lo afirmó José Narro y también Beatriz Pajés. ¿Cuál podría ser el futuro que le espera al partido rumbo a las elecciones del 2021? Vamos a analizar estos temas y mucho más en esta mesa de análisis, por eso los invito para que se queden con nosotros para analizar este tema. Yo soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. En 1976 se llevaron a cabo en México unas elecciones presidenciales fuera de todo contexto. Había un solo candidato. En ese año, los partidos que podrían haber postulado a un contrincante no lo hicieron. José López Portillo y su partido, el PRI, acompañado del Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana, ganaron con 17 millones de votos la presidencia de la República. Eran otros tiempos, eran tiempos del Partido Tricolor. Hoy, a 43 años de aquel episodio, la situación parece ser diametralmente opuesta. En las elecciones de 2018, donde Andrés Manuel López Obrador arrasó con las votaciones del partido más poderoso de México, con 83 años en el poder, se convertía en la tercera fuerza política en las elecciones presidenciales. Fue el peor resultado de su historia desde su fundación en 1929. En ese año también se votó por senadores y diputados, donde el PRI obtuvo el número más bajo de integrantes en ambas cámaras del Congreso en su historia. En las elecciones locales no logró ganar ni uno solo de los 9 estados que renovaron gobernaturas. En los recientes comicios de junio pasado, el panorama no cambió mucho para el PRI. Ahora, en 2020, vienen compromisos relevantes como las elecciones a gobernador en Coahuila e Hidalgo, 2 íconos del priismo. En 2021 se renovará la Cámara de Diputados y se votará por 8 gobernadores. Sin duda, la elección de la nueva dirigencia del PRI se convirtió en uno de los retos más importantes que tendrán que enfrentar bajo los escándalos suscitados por las recientes renuncias de algunos de sus distinguidos miembros y que algunos estaban como candidatos a dirigir al otrora Partido Fuerte de México. ¿Cómo saldrá el PRI de esta elección interna? ¿Debilitado o fortalecido? La pregunta está a debate. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, y para platicar precisamente de este tema, voy a presentar al panel que nos acompaña el día de hoy. Empiezo primero con Heriberto Galindo. Él es ex integrante del CEN del PRI y legislador, diplomático, comunicador y ex embajador de México en Cuba. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, bien, también presento a Alberto Aguilar Iñárritu. Él es vicepresidente de la COPAL. Muchas gracias y bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Igualmente, también está de mi lado derecho Raúl Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Max. Encantado de estar aquí contigo. Al contrario, un placer. Y finalmente presento a José Encarnación Alfaro. Él es aspirante a secretario general del CEN, del PRI, y también quien va a acompañar a la fórmula, a Ivonne Ortega, aspirante a la dirigencia nacional próximamente. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Max. Gracias por la invitación. No, al contrario, vamos a empezar con este planteamiento y sobre todo lo que se habla los últimos días acerca del futuro del Partido Revolucionario Institucional. Apenas el sábado se van a hacer los registros de las fórmulas para elegir al nuevo dirigente nacional del PAN y al secretario también, al secretario general del PRI. Ayer uno de los aspirantes y de las cartas fuertes se bajó, José Narro, que tenían contemplado para este puesto. Estamos viendo una situación complicada en el Partido Revolucionario Institucional. Estamos viendo el principio del fin de este partido. Empiezo primero de este lado. Yo creo que no. Yo creo que no estamos viendo el final de este partido. Considero, por supuesto, que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, por salir fortalecidos del proceso de elección de la dirigencia. Tenemos que corregir errores, tenemos que cambiar de actitudes, tenemos que ser transparentes, ser muy honrados, muy honestos, con base en los principios y en los valores que tiene nuestro partido. El pronóstico de defunción del PRI es muy viejo y, como diría Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. El pronóstico
nefasto para el PRI ha sido grande. Sin embargo, no podemos ocultar que las elecciones del año pasado nos significaron un golpe muy duro. Y yo creo que hubo razones para ello. Tenemos culpas, tenemos responsabilidades como partido y como gobierno priista el que hubo. Pero eso no quiere decir que no nos podamos levantar. Estamos vivos, somos un partido vivo, activo y actuante, y que si nos empeñamos y cuidamos las cosas como deben ser, los procesos de selección, la búsqueda de personalidades jóvenes, hombres y mujeres y veteranos de prestigio aceptados por la población, vamos a salir adelante, y yo creo que podemos tener mínimamente el doble de los legisladores que hoy tenemos para la elección del 21. Por eso la elección de la dirigencia nacional, lejos de debilitarnos, nos debe fortalecer. Tomando en cuenta estas palabras, Alberto... Heriberto. No, pero... Palabras de Heriberto. De Heriberto para Alberto, exactamente. Estamos entonces contemplando que la administración anterior de Enrique Peña Nieto tuvo también algo que ver, tuvo esta parte importante para que estas consecuencias de las que habla Heriberto se hayan hecho más evidentes, se hayan hecho más graves, o tiene que ver con un proceso más largo de administraciones anteriores. Lo que se ve no se juzga. La gente emitió un voto donde nos sancionó. Y nos sancionó porque no estuvo de acuerdo con una acción gubernamental. No fue un voto a favor de López Obrador, sino fue un voto en contra. Yo creo que sí hubo un voto a favor de López Obrador, pero hubo también mucho voto de castigo hacia nosotros. Yo así lo entiendo. Pero el punto importante de lo que plantea mi amigo Heriberto es que no debemos confundir la renuncia de un distinguido cuadro con colapso del PRI. O sea, no es lo mismo. Yo incluso a José Narro, que es una gente que yo respeto y reconozco la trayectoria, puedo estar hasta de acuerdo en su punto de vista frente al problema que tiene el padrón, que es de lo que quiero yo platicar aquí. Pero bueno, eso tiene maneras para arreglarse. Ahora, ¿qué culpa tiene el partido en su conjunto de que haya actitudes equivocadas o no, o que se juzguen de esa manera por parte de algunos militantes o integrantes como para golpearlo en su integración? Nosotros somos parte del partido y no tenemos ninguna responsabilidad con lo que critica nuestro amigo Pepe Narro. Pero bueno, cada quien tiene su esquema de comportamiento y de responsabilidad para su organización. Yo creo que hubiera sido muy valiosa la crítica, incluso congruentemente retirarse si no está de acuerdo. Ya la salida del PRI pues ya me pareció como otro rubro, una salida diferente, que yo respeto, pues porque a nadie se le tiene por qué obligar a militar en ningún lado, pero en la que no estoy de acuerdo. No comparto. Yo sí coincido con Heriberto de nuevo en que nosotros tenemos que cuidar aquí dos valores fundamentales: legitimidad y legalidad. Esos son los factores que nosotros debemos poner por delante. No debemos poner por delante si es un candidato u otro. Esto es algo legítimo, cada quien tendrá sus aspiraciones, cada quien tendrá sus simpatías, todas válidas. Yo no descalifico a nadie, pero como partido, como organización, creo que lo que debemos cuidar es esas dos cosas. ¿De qué nos sirve ir a un proceso que no tiene las condiciones para darnos legitimidad y legalidad? Y es lo que está pasando en este proceso, porque nosotros estamos yendo a un proceso sin un padrón bien construido, y esos son errores de muchos años atrás. El PRI se entrampó en el padrón, tiene un padrón válido de 6,5 millones, más o menos, y tiene un padrón validado ante las nuevas indicaciones de la ley, que tiene que presentar documentos, que es nuevo, de 1 millón y algo. Y en ese proceso aparecen 700,000 sin documentos. Bueno, pues eso es una cosa que lo que queremos echarle leña al fuego. Entonces yo creo que el partido debería replantearse, y lo digo aquí claramente, diferir la elección al mes de abril. ¿Por qué diferir la elección al mes de abril? Porque el 31 de diciembre el partido tiene que entregar un padrón para revisión del INE, que es la autoridad, de
que resulte como un padrón validado. Hay diferencia entre válido y validado, ¿verdad? ¿Sí entendemos? Sí. Válido es lo que tenemos, pero no está validado. De tal suerte que terminando enero el INE le regresa ese padrón al partido. Bueno, pues ya tenemos una certeza de quién vota y cómo vota. Yo creo que eso bien vale la pena verlo, porque ahí está el planteamiento de la legitimidad y la legalidad. Si vamos con eso a un proceso de elecciones, no vamos a tener problemas. A ver, Paul, el día de ayer, pues diferentes dirigentes de organizaciones y sectores del PRI se reunieron con la dirigente nacional del PRI, con Claudia Ruiz Massieu. ¿Qué se habló a puerta cerrada en esta reunión? No son a puerta cerrada. A ver, es normal Como que lo la vemos, fue a dirigencia... puerta cerrada. Es normal que la dirigencia del partido se reúna con sectores, con organizaciones, con los gobernadores del partido también, pues para compartir un poco cómo va el proceso, en qué va, cómo van los candidatos, los aspirantes, que aquí tenemos a uno de ellos, pero vayamos por partes. A ver, el primer planteamiento que pones sobre la mesa, que me parece por demás interesante, lo que sucedió con el doctor Narro. Creo que no hay que darle más vueltas. A ver, aquí y en China y en todo el mundo, bueno, en China no, porque no hay un sistema democrático como aquí, pero en todo país democrático del mundo, Europa. Uno, cuando se va a registrar a una competencia, le mide. A ver, en palabras llanas, ves si te alcanza o no te alcanza. Y antes de competir, uno ya tiene más o menos claridad de si va a llegar hasta el final o si mejor se baja en medio o de plano mejor no se registra. Me parece que lo que hizo el doctor Narro justamente fue entender cómo se estaba constituyendo esta elección. ¿Pero crees que entendió o que acusó? ¿O que más bien vio entendió como... que no le iba a dar, que no le iba a alcanzar, y se vale retirarse de la contienda y no pasa nada. Claro. Se vale decir, oigan, me parece que no junté los adeptos necesarios o a las personas adecuadas pero en declaraciones no de José Narro era es distinto. Que ahí viene el problema. Una cosa es aceptar tus límites, tus posibilidades y tomar una decisión, y otra es salirte y raspar los muebles. Entonces, también la salida, creo que el prismo no se la merecía, porque le aventó culpa a la dirigencia del partido, al Consejo Político Nacional, que por cierto aquí varios somos consejeros, y todos, déjame platicarte que levantamos la mano, votamos de manera unánime, de pie, con ovaciones, con aplausos, que fuera la militancia quien elija a la próxima dirigencia nacional. Entonces, híjole, es un poco un sinsentido ahora decir, no, pues es que las reglas no me gustaron. Entonces, se vale no participar, se vale medirle, se vale ver las posibilidades que tiene alguien, pero de eso, a renunciar a tu militancia de partido, que entiendo tenía cerca de 46 años de militancia, no me pareció la mejor determinación. Me parece maduro la determinación de no participar, no ir a una contienda en donde no veía las condiciones adecuadas. Luego, el tema del padrón, que qué bueno que lo ponen aquí en la mesa porque ha sido un poco la discusión. Todos los partidos políticos, no solo el PRI, el INE nos dio ahora una suerte de régimen de excepción. ¿Por qué? Si un ciudadano, cualquiera que nos esté viendo, resulta que está en el padrón como militante del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del partido que sea, y va ante la autoridad electoral y dice, yo no soy militante, le cae una multa al partido de 46,000 pesos, de cerca de 46,000 pesos. Por caso. Por persona. Sí. Tú imagínate que van 1,000 y dicen, yo no soy priista. O 10,000, claro. Te hace un hoyo financiero que ningún partido político sale de este hoyo. Entonces, ¿qué hizo el INE? Dijo, no puedo sancionar a todos porque van a quebrar. Entonces, nos dio a todos los partidos un régimen de excepción hasta enero del 2020, justamente para que verifiquemos nuestro padrón. ¿Tenemos 6.5 millones? Pues sí, porque viene un padrón histórico. Hay gente dada de alta en 1970, 75, 80, antes de que tu servidor naciera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el partido? El PRI, el PAN y todos, revisar de aquí a enero el padrón que tenemos. Ahora, ¿qué pasa en el PRI en específico? En agosto vence la actual dirigencia. Esta dirigencia de Claudia Ruiz Massieu, imagínate, es la que empezó Manlio Fabio, que luego pasó por Carolina, Enrique Ochoa, René Juárez, etc. Entonces, tiene un periodo estatutario y legal, dura 4 años. Vence el 19 de agosto. Oye, todavía no terminamos de limpiar el padrón. Bueno, entonces con lo que tenemos, no le violemos el derecho político a ningún priista para que pueda ir a la urna y votar. Ya vendrá la nueva dirigencia el próximo 20 de agosto y tendrá que terminar de depurar el padrón. Entonces, no confundamos una actividad con otra. El PRI está obligado a renovar en agosto
su dirigencia nacional. Sí, es una obligación. Y además nos preguntaron cómo queríamos renovarla. Y dijimos al unísono, insisto, de pie, aplaudiendo y ovacionando, que participara toda la militancia. Entonces, si ya habíamos puesto las reglas del juego, pues que nadie se extrañe a la mitad del partido. A ver, me parece eso muy interesante, Paul. Antes de ir contigo, José, vamos a escuchar las palabras, las declaraciones de José Narro al respecto, para que también tengamos un poco más de claridad y sobre todo ilustración sobre este tema. Vamos a escuchar. Por ello, es muy preocupante el curso que tomó el proceso de elección. De una parte, porque son evidentes las muestras de que existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue, hasta recientemente, el jefe político del partido. Por si eso fuera poco, son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección, quien hasta hace algunos meses declaraba duramente en contra del candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno. Se trata de una farsa que antes de iniciar ya tiene resultado. Bueno, aquí estábamos fuera de cuadro, pero ya han visto la reacción de Paul. A ver, ¿qué opinan de las declaraciones del doctor José Narro? Y sobre todo, no habla concretamente, no da un nombre, pero estamos pensando que se trata de Alejandro Moreno, del candidato de Enrique Peña Nieto y también de Andrés Manuel. ¿De quién está hablando el doctor Narro, José? Bueno, es que hay que ubicarnos en el contexto, ¿sí? Por supuesto, los que estamos aquí somos militantes convencidos del partido, pero además convencidos y comprometidos para su fortalecimiento, para lograr su cohesión, porque el PRI tiene mucho que hacer todavía. Lo que tenemos que hacer es recuperar el rumbo ideológico, darle cauce, y para eso tenemos que pasar por el proceso de elección de la dirigencia. Después de los resultados electorales del año pasado y de este año, debemos ser suficientemente inteligentes para saber qué nos dijo la sociedad, qué votó en contra. Y algo de lo que votó en contra es el poco apego a la legalidad que ellos observaron en funcionarios, en gobernantes del partido. Pero estas no son acusaciones a la ligera. ¿Sí hay un candidato dentro de la cúpula del PRI o no, concretamente? Así eso voy. Este proceso debió haber estado marcado desde un principio por el respeto a la legalidad. Por el respeto a la legalidad. Y por supuesto no aceptar impunidad en la violación a la legalidad, se trate de quien se trate. El 22 de abril, el Comité Ejecutivo Nacional emitió un acuerdo que nos obliga a todos los militantes para garantizar la imparcialidad y la legalidad del proceso, en donde se prohibía a todos los militantes manifestarse a favor o en contra de alguno de los militantes interesados en la dirigencia. Y fue un acuerdo que es vigente y que obligaba a servidores públicos y dirigentes. ¿Qué pasó? Que el día 11 de mayo, en mayo, 11 gobernadores se reúnen y deciden y anuncian, lo hacen público, darle el apoyo para que sea el dirigente del partido, no el candidato. El dirigente del partido, el gobernador de Campeche. Eso fue una violación, pero clara, contundente, que debió haber merecido una observación, al menos una llamada de atención por parte de la dirigencia, y no se hizo. No se hizo. Ahí están las evidencias. ¿Pero por qué no se hizo? ¿Por qué razón no se hizo si era evidente que además era el proceso que se tenía que seguir? Y que se tenía que respetar. Sí, sí. Bueno, eso es lo que le reclamamos a la dirigencia nosotros. Nosotros no estamos en contra. ¿Pero no es demasiado tarde ya para hacer ese reclamo? Se reclamó antes. Se reclamó antes y se nos dijo que eso no alcanzaba a los gobernadores. Eso era absurdo. Es que, sí, a ver, perdón, don Pepe, que me meta. Además se trata de un diálogo que estos diálogos quiero decirte que los tenemos siempre en el partido y además son muy ricos. Y armaron una y ahorita tomo lo del padrón. A ver, el partido, efectivamente, la dirigencia del partido sacó un acuerdo para que los miembros del partido, del Comité Nacional, quienes tenemos una cartera de Comité Nacional, los comités directivos estatales, etcétera,
no se pronunciaran a favor de ningún candidato. Perdón, Paul, que te interrumpa. Pero no le puedes obligar a un servidor público. Va dirigido a los servidores públicos específicamente, si te lo Pero demuestro. no le puedes pedir a un gobernador, a un diputado federal, a un senador de la República que no haga expresiones. Ellos se deben al voto popular, no a la designación del partido. El acuerdo va dirigido expresa, literal y gramaticalmente a los servidores públicos de filiación priista. Y aquí hay otra verdad a medias. Pero hay otra verdad a medias. Los gobernadores, yo no vi un solo gobernador saliendo a dar una rueda de prensa a favor de un candidato. No lo vi. ¿Quién dijo que 11 gobernadores estaban a favor de un gobernador? Fue Narro. A ver, lo que se está viendo Narro aquí... salió y dijo, los gobernadores están a favor de un candidato. Y los gobernadores no dijeron nada. Pero aquí hay que... Yo lo escuché en el radio. pero hay que... A ver, terminamos con Paul rápidamente, Heriberto, y regreso de este lado de la mesa. Terminamos. Falta terminar allá con la declaración de Paul. Falta con Pepe. A ver. No he concluido. ¿Qué pasó? Hubo una foto de gobernadores. Escuchamos a Paul, vamos contigo, José, y después de este Hubo lado. una foto de gobernadores y en menos de 24 horas el doctor Narro dio 7 entrevistas en donde acusó que los gobernadores estaban con el exgobernador de Campeche. Pero yo no vi un posicionamiento de los gobernadores, ni por escrito, ni verbalizado, diciendo que apoyaban a alguien. Quien salió y dijo todo eso fue el doctor. Bueno. Entonces no entiendo dónde entraría la sanción. Concluyo con esto. Alfaro. Fue una violación así flagrante, clara de los gobernadores a un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, y eso marca ya un principio de ilegalidad que no puede quedar impune. Eso nos advierte a todos que esto no puede suceder, y por supuesto que da la idea de un candidato que tiene el respaldo, el apoyo de los gobernadores. En lo personal, en lo particular, los gobernadores pueden apoyar a quien quieran, porque son militantes en lo personal, pero hacerlo públicamente o asumir que cuentan o que pueden dirigir la opinión y la voluntad de los militantes de los desde estados, su encargo. Eso Es irresponsable, es entonces. irresponsable e ilegal. Y bueno, para abordar luego el tema del padrón, el padrón, la convocatoria no señala cuál va a ser el padrón, no señala quiénes van a ser los electores, y eso es falta de certeza. Pero a ver, dentro de esta ilegalidad que me parece prudente señalarla y sobre todo ponerle en la mesa, ¿no tendría que haber entonces una sanción? Y Por regresando a supuesto. este punto, Heriberto. Yo creo que la sanción tiene que revisarla el órgano indicado para eso. Desconozco si hay sanción, conoce mejor los estatutos Pepe Alfaro que yo. Pero yo quiero abordar sobre un tema que tocaba Paul, hospital. Aunque haya sido el doctor Narro quien haya hecho los anuncios, las denuncias del respaldo de los 11 gobernadores, es evidente que lo hubo. Hay una fotografía que lo evidencia, y los 11 gobernadores, con excepción de la gobernadora de Sonora, que no asistió, le dieron el respaldo al gobernador de Campeche, a su colega. O sea, tiene razón José Encarnación Alfaro cuando señala que eso no estuvo dentro de los cánones y dentro del protocolo y dentro de la respetabilidad que implica esto, porque no había convocatoria todavía. Sí hay restricción para eso, como hay restricción para un presidente del comité directivo estatal del partido, para un delegado general o para un miembro del comité ejecutivo nacional del PRI o de las organizaciones tipo CNC, CNOP o CTM, y fueron respetuosos la mayoría. Los gobernadores no. Hay evidencias. Fue invitado el doctor Narro a Toluca a las 7:30 de la tarde del día en que comieron los gobernadores. Y ahí se le comunicó al doctor Narro, por 3 de esos gobernadores, el acuerdo de los 11. Entonces, eso es ¿Pero evidente. quién contó esa historia? ¿El doctor? Y los gobernadores. No, bueno, yo no lo he Paul, escuchado. no, el Heraldo no, de México no, tiene extraordinarios reporteros. Yo creo que pero podrían Paul, investigar a Paul, ver si hay tú una eres- declaración de un tú eres gobernador. No, un yo no la cuadro veo. muy valioso del partido. Yo creo Gracias, que don está fuera de discusión eso. Hay un respaldo de los gobernadores. Lo hubo. Y eso que en el otrora partido hegemónico de México, pues era un respaldo y una línea que no hubieran sido 12 o 11 gobernadores, hubieran sido los 32. Claro. Hoy el país es distinto, el partido es distinto, los tiempos, las circunstancias, puede ser negativo o positivo para un aspirante a la presidencia.
está por verse. Vamos a ver quiénes pasan el examen del Instituto Reyes Heroles que preside Polo Hospital, que lo hace. Todos son muy que lo hace muy bien. Vamos a ver quiénes son registrados como candidatos conforme a la convocatoria y vamos a ver qué pasa. Más tarde, si el tiempo nos alcanza, hablaremos qué va a pasar en la elección, si la elección se lleva sin vicios, con transparencia, con honradez, con pulcritud, o si la elección lleva vicios y es impugnada, y vamos a ver qué pasa con la autoridad electoral, con el INE o con el tribunal, y qué pasa para el futuro, y a lo mejor caemos en lo que decía mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu, en lo que algo puede ocurrir. O sea, deseamos que no se debilite el partido, y no se debilitará si todo transita de manera honrada, transparente. Claro, el deseo existe, la realidad será otra. Si no tenemos Podría tiempo en ser esta otra. mesa, Vamos podría a ser usar otra. el tiempo gramatical. Si no adecuado. existe el tiempo en esta mesa, créanme, y los invito, volvemos a generar esta mesa para saber qué es lo que va a pasar después de la elección. Si les parece, hay opiniones encontradas también de diferentes dirigentes del PRI. Me gustaría revisarlas y también conocer su punto de vista más allá de las que estén invirtiendo en esta mesa. Vamos a ver cuáles son algunas de las que se están dando a conocer. Aquí está, esta es de Manlio Fabio Bertrones, precisamente, dice: lamento y mucho la renuncia de mi amigo José Narro al PRI nacional. Las razones ya las expuso, como lo vimos en el video. En lo personal, no acudiré a votar. Está declarando no acudirá a votar el próximo 11 de agosto con ese padrón irregular del que habla la convocatoria. Ahí está el tema. Alberto. Mira, yo creo que nosotros tenemos que entender que en buena medida el partido perdió el lugar que tenía y que debía tener por problemas de retroceso en la democracia interna. Y mira, y es otro tuit, Alfredo del Mazo. Esto es algo que la militancia lo entiende, y por eso la militancia abrazó de manera súper mayoritaria el planteamiento de la elección directa en consulta a la militancia para elegir a su nueva dirigencia. Esto es un proceso largo en el partido, es un proceso que se remonta a Colosio, Sí, sí. y que ha tenido sus altibajos. En la última etapa tuvo un retroceso el partido en esos avances, del avance que tuvo cuando era oposición. Entonces, eso no nos fue bien al aceptar este tipo de cuestiones autoritarias antiguas, ¿no? Entonces, lo que nos estamos jugando, junto con el planteamiento ideológico que subraya Pepe Encarnación Alfaro, de definición de qué es el partido, ¿verdad? Pues cómo nos movemos internamente en nuestras decisiones. Qué flaco favor le estamos haciendo a la organización y a México, porque cuando un partido se debilita, estamos debilitando el sistema de partidos, que es fundamental para que la democracia no colapse. Claro. A ver, Alberto, déjame hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pausa comercial. Va a ser muy breve. Regresamos para retomar este tema que me parece indispensable en esta mesa de análisis político sobre el futuro y la actualidad del Partido Revolucionario Institucional. Regresamos para platicar y analizar el futuro del Partido Revolucionario Institucional. Esta mesa de análisis político. Vuelvo a presentar a este panel de invitados que tenemos el día de hoy. Está Heriberto Galindo, exdiputado federal del PRI. Está también Alberto Aguilar Iñárritu, él es vicepresidente de la COPAL. También de mi lado derecho está Paul Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles, y también José Encarnación Alfaro, aspirante también a secretario general del PRI. Muchísimas gracias nuevamente. Regreso contigo, Alberto, sobre este planteamiento y este bueno, yo decía claramente que cuando un sistema de partidos colapsa, la democracia colapsa. Totalmente. Entonces, pero eso es lo que creo que la gente no ve, ¿no? Esto es lo que la gente tiene que analizar, que no debe permitir. Y es lo que la militancia del partido y los que estamos en esta mesa no queremos que suceda. O sea, nosotros tenemos que cuidar en primer lugar al partido. Y la estabilidad de un país también, que tiene que ver con una institución. Esa es nuestra responsabilidad para con el país y para con la democracia. Sin interrumpir, pero para apoyar Sí. a Alberto. Sí. El punto es que nos interesemos más en cuidar al partido, renovarlo, cambiarlo, adecuarlo, mejorarlo, acercarlo a la gente. Es más importante eso que la elección de la dirigencia. Dijiste algo muy importante, acercarlo a la gente. Se apartaron de la gente en los últimos años. Es que ese es el precisamente de la planteamiento de los hubo- vicios antidemocráticos que vivió el partido. O sea, mucha imposición. Mira, yo creo que Y aquí coincido con el que presidente López Obrador, por los dictados del neoliberalismo imperante. Sí, bueno. Yo pienso que... Digo, para ponerle sabor Sí, al sí, caldo, sí. Paul. Yo creo que Muy bien. aquí está la tarea central. Flaco favor recibiría quien ganara una elección, no importa quién, de un partido destruido. No le encuentro el caso.
O sea, ¿como para qué? No le conviene a nadie. A nadie. No le conviene Ni ni al siquiera a la gobierno sociedad. actual, Si nosotros, ni al gobierno ni a la claro, sociedad. nosotros tenemos que reflexionar a fondo esto, y por eso lancé aquí el tema, y eso se arregla difiriendo el proceso electoral unos meses, hagámoslo. Y si el asunto de la dirigencia de nuestra muy querida amiga Claudia Ruiz Massieu termina en agosto, pues se hace un procedimiento para nombrar una dirección sustituta con 2 encargos. O el Consejo Un buen Político padrón. Nacional autoriza una extensión. Sí, así es, así es. Una extensión pero de Claudia si ella misma. decidiera que no, bueno, si queda bien, y si, Si no, ella ya no quiere pero ser con 2 presidente. encargos. Uno, un padrón confiable, que además es un problema de ley que tenemos que cumplir, que es un problema de derechos humanos, es un planteamiento constitucional. O sea, lo que hay que entender es que los partidos no son organizaciones que estén por fuera de la Constitución o de la responsabilidad con los derechos humanos. Entonces tenemos que cumplir con ese padrón correcto. Y 2, Son una entidades de organización interés público los correcta partidos. de las elecciones. Por ejemplo, nos estamos tronando los dedos con los costos de la elección. Porque estamos haciendo una elección a la antigüita, carísima. Perdonen, si los bancos tienen bancas en los teléfonos celulares, que tienen que tener un nivel de seguridad enorme para que no haya un problema serio, que no es posible que una elección de un partido político mande desarrollar una AP correcta y se vote en un celular desde una AP. ¿Para qué tenemos que tener Casillas. boletas, casillas, una elección carísima? Hombre, esa elección hecha así nos cuesta 20 millones de pesos. Se acabó. A ver, Pepe, tu punto de vista. Bueno, el problema fundamental, y Muy ya bien. en el tuit del licenciado Beltrones lo señaló, es el Y padrón. podemos revisar más, que hay una serie sustanciosa de tweets. ¿Cuál es el problema del padrón? Ujú. Que tiene muy poco tiempo, a partir de 2016, que el INE estableció los lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados y afiliadas de los partidos políticos, porque los partidos tenemos la obligación de respetar la libre afiliación, y respetar la libre afiliación quiere decir que cuando presentamos una lista de afiliados debemos tener la documentación soporte, es decir, la forma de afiliación donde el ciudadano expresa de manera clara que sí quiere ser militante de ese partido. ¿Qué pasa cuando los partidos presentan listas que no están soportadas? Entonces, frente a una denuncia de un ciudadano que dice yo no soy militante de ese partido, el INE le pide al partido los documentos y si no los tiene, lo multa. Tuvimos nosotros hasta noviembre de 2018 10,000 demandas por afiliación indebida. Ahora están pendientes 460 8,000 millones de pesos. 8,000 demandas de están multa, pendientes. Pero a ver, Narro una vez más dice que se están haciendo trampas al interior para este proceso en el partido. A ver, vamos a escucharlo brevemente una vez más y regresamos con este tema. La trampa está en el padrón, en el crecimiento desmedido de nuevos afiliados en Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. Ellos serán llevados a votar por quienes llenarán de vergüenza al partido. La trampa está favorecida por los desatinos del CEN del PRI y por el miedo de hablar con la verdad. No se quisieron escuchar las preocupaciones y consecuencias de usar un padrón tramposo y abultado. Bueno, pues a ver, entonces yo soy el que no entiende nada. A ver, José, regreso contigo, después voy contigo, Paul, porque a ver, aquí hay una discordia sumamente evidente dentro del partido y sobre todo de los exmilitantes que además, a vista de todos, están haciendo declaraciones pues, que no coinciden con lo que está planteando esta mesa, José. Bien, el INE, frente a esta problemática de los partidos, como bien dijo Paul, inició un proceso excepcional extraordinario para darle oportunidad a los partidos de regularizar sus padrones de militantes, de decir, a ver, tienes que presentarme los papeles que demuestren para que no sigan su curso las sanciones. Ese proceso inició en enero, el 23 de enero, que toma el acuerdo el INE, y nos dijo a nosotros, PRI, tú tienes 6,546,000 registros válidos, pero no validados. Tienes que decirme Esto de diferente, cuántos tienes, cuántos validas con documentos. En mayo, ahora en mayo, el secretario de organización le informa al INE, solo tengo 1,150,000 con documentos, por lo que más de 5 millones los pondré en reserva
para que de aquí a diciembre pueda yo conseguir el refrendo, es decir, los documentos. En ese proceso estábamos cuando el CEN del PRI abre para el propósito de la elección interna un periodo de afiliación de nuevos afiliados. Y ahí está el problema. De febrero a junio se presentaron al INE más de 500,000 nuevas afiliaciones. Pero el problema... Sí, pero sin documentos. El problema... No, entonces. Sí, el problema es el siguiente. Que ¿Cómo se afiliaron si no tienen los documentos oficiales? No, es que no es cierto. Eso es una falacia lo de los documentos. Hay nuevos afiliados que por supuesto que llevaron sus documentos. No los llevaron. Bueno. ¿Por qué no los llevaron? Porque el INE nos dijo en un oficio el 12 de junio, de los que me trajiste hasta este momento, que son 400,000, 100,000 están afiliados a otro partido. 100,000. ¿Qué debió haber hecho el partido? Sí, pero conforme a la ley, como aquí tengo yo el último documento firmado por ellos, esos 100,000 son míos y te pido que los reconozcas. Porque de acuerdo a la ley vale la última afiliación. ¿Por qué no lo hizo el PRI? ¿Por qué no defendió esos 100,000 nuevos afiliados que el INE le dijo que están en otro partido? Porque evidentemente no tiene los documentos. Y eso es ilegal. A ver, Paul. A ver, es que hay muchísimos temas. Primero, estar de acuerdo en casi todo con Alberto, salvo en lo de que nos vayamos hasta abril, la otra elección. Pero ¿No consideras que esto es pertinente? No, por supuesto que no. Bueno, imagínense ahorita detener el proceso. No lo detienes, hay maneras para continuarlo. No. Bueno, yo es creo que esa es la pregunta. No se detiene, pero se hace de una manera... Eso no está discusión, creo. Oye, pero No, preparémonos yo creo que sí, para yo lo pongo en la impugnaciones, mesa. Porque, mira... Está bien, pero a ver, se puede. con los nuevos afiliados, a ver, ¿qué está pasando? sí. Lo que decía don Pepe, y que muchos sostuvieron. Imagínate un partido político que tuvo la peor elección de su historia hace un año. La peor. Que abre en enero una campaña y un proceso de afiliación y refrendo a la militancia. Es decir, yo que ya soy militante desde hace 15 años, tengo que ir y actualizar mis datos. Yo lo hice en mi Y pueblo. entonces tenemos nuevos afiliados, de los cuales pues, son gente de carne y hueso que fue a su comité municipal, a su comité estatal, que se afilió al partido en su peor momento. ¿Cuándo un militante tiene derecho a votar? A ver, tiene sus derechos como militante en el momento que se afilia al partido político. O sea, pero si se inscriben, ¿todos tienen derecho a votar? Lo que está haciendo el INE es verificar, no validar. No hay que confundir los términos. Lo que tiene que hacer el INE es verificar. Para al padrón. validar. No, Es el lo de la primer validación proceso. es después. De lo Por que eso, estoy hablando es que verificar para un grupo validar. que estaban participando hasta ayer decían que no voten los nuevos. Oye, imagínate un joven, Carlos Ramírez, que me fue a ver a la oficina y no les miento, lo pueden ver en las redes sociales para que vean que no es rollo en esta mesa, que cumplió 18 años, que estaba emocionadísimo de poderse registrar al PRI. Un joven de 18 años, líder estudiantil de los SHs. Tú imagínate que le digas, bienvenido al PRI, qué bueno que te registraste, pero no vas a poder votar por tu próximo dirigente. Todos los demás, los antiguos militantes sí, pero tú que eres nuevo no. Tú imagínate el PRI, en esta crisis en la que estamos, cerrándole las puertas a nuevos cuadros que se están afiliando a nuestro partido, me parece un sinsentido No, eso está absoluto. muy bien, eso está muy ¿Y qué bien. pasa Pero, con los 100,000 pero que no están se puede afiliados prestar a otro eso, no se partido? puede Usted prestar eso para Cambiarlo una por el trampa, joven para una Carlos ilegalidad. Ramírez, y por muchos que se han No, registrado pero que quieren eso es participar. que- ¿Qué No, pasa lo con que los mencionas, 100,000? Paul, es muy bueno, pero hay que documentar, pues. Claro, fue con sus Y papeles. Por eso el puertas abiertas, planteamiento, puertas la gran abiertas. trampa que el partido tiene es la debilidad del padrón. Y ahí viene todo. Puertas abiertas Entonces, a las estamos nuevas tomando afiliaciones, pero decisiones documentadas. como si contáramos con un padrón resuelto y no está resuelto. A mí me dicen, no, es que ya arrancó el proceso, ¿cómo vas a echarlo hasta abril? Muy simple. Se hacen acuerdos muy específicos. Alarguemos las precampañas y las campañas, que no nos hacen nada mal, ¿eh? Porque los aspirantes podrían ir a recorrer el país y animar a la militancia a votar. Eso Ya- van a hacer ya 45 días. Pues que lo hagan 90. No. ¿Por qué no? No que le urge al PRI renovarse, pero a ver, reestructurarse, al PRI discutir, lo que hacer le una urge, gran al asamblea PRI de lo que le refundación. urge No, y cuesta es mucho dinero. tener un proceso legítimo, legal, que dé
fundamento, una nueva etapa. Exactamente, ¿Ese es proceso así como lo ilegítimo veo. e ilegal? Esa es la que pregunta. cuando tienes No se un problema presta- con un padrón cuestionado, No se presta para esta... te vas a llevar un problema de ilegitimidad, Claro. de contrabando. O A sea, ver, muy bien. Vamos a suponer, yo no estoy acusando que nadie, vamos a hacer, nadie quiera eso. Está muy bien. Pero a ver, primer problema. La convocatoria dice que se va a hacer la elección con el padrón validado. Comete el error de poner esa palabra. Ujú. Ese es el primer... Cuando comete ese error, ¿Pero es un error en el lenguaje o es a propósito? no, No, sé, no, fue pero un error. vamos a Yo suponer creo que es un fue error. Vamos a dejarlo ahí. No puede ser a propósito. Cuando dice validado, se está refiriendo al 1.200.000 o 150 que ya sancionó o que ya verificó el INE. Por tanto, si te vas a una elección con ese 1.200.000, dejas fuera no solamente estos 700,000 que llegaron ahorita, No, a 4 No, ¿a millones. quién Si sabe lo dejas quién? afuera, pero a los- ¿a quién sabe quién? a los 5 millones Yo y que soy cacho. queretano, ¿qué pasa si el PRI queretano Por eso. perdió Pero- mi cédula? Pero ¿A quién espérate, sabe déjame quién? ver ¿Cómo el va a tienen dato, el- déjame y ver el resulta dato. que no estoy. A ver, ¿por qué? 80% de ese No, bueno, padrón y nos se llenamos de distribuye en 3 JDCs y entidades. y el- Nuevo León, Exactamente. Coahuila y el Estado de México. Sí. Es decir, O que el ellos van a panismo definir queretano te una incluyó. elección. Y hay muchas entidades donde no hay un solo militante registrado en el padrón validado. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me Imagínate. llevas una elección, pero eso dice la convocatoria, No. está mal hecha. A mí me llevas una elección con el padrón validado y yo inmediatamente establezco un vicio de origen en la elección y te impugno la elección. Sí, sí. Porque me estás impidiendo mis derechos de militancia, que son derechos humanos, ¿eh? Derechos humanos. Claro. Me voy hasta la Constitución. O sea, es un error. Entonces, ya trae un problema. Ahora, olvidemos, corregimos, no va a ser el validado, fe de ratas, ahora va a ser el válido. Muy bien. Entonces nos vamos con 6,5 millones. Por eso 7.2 el ya doctor está. Narro O 7.2. habló de vicios, de fallas. Claro. Y por eso en un acto de congruencia, después de haber denunciado hace unas 2 semanas una serie de situaciones, es congruente con retirarse y es respetable su actitud. Es penoso, es lamentable. Y yo lamento más que se haya retirado de la militancia del partido donde militó 46 años. O sea, él tenía que ser congruente, él hizo denuncias. Pero no fue el único. La exdiputada federal Beatriz Pajés Sí, también bueno, por renunció eso. y también declaró. Está bien. Por eso, Ta- si no se tampoco corrigen me los encanta que vicios haya ido mi señalados por ellos, son congruentes en decir, ya no juego, no participo. A mí me duele que se hayan ido del partido, porque el partido, como institución de interés público, no tiene la culpa de los errores que hagamos los militantes. Ahora, El si nos partido es vamos a una institución elección superior. sin corregir el padrón, nos vamos a llevar el huevo de la serpiente. O sea, vamos a ir incubando el mal, aunque querramos hacerlo muy bien. Pero ya nos va a salir mal. No está incubado ya. No está. No se está- puede corregir. Mira, Ulises Es un Ruiz, problema de tiempo. Ulises Ruiz también habló, aquí está justamente el tuit, Sí. habló acerca también de esta situación. Dice, lamento la renuncia de Pepe Narro, hombre valiente y de principios. Responsabilizo de esto a Alejandro Moreno, de quien hablábamos previamente, quien aún no se registra y que ya está fracturando el partido con las trampas y la cargada que para imponerlo en la dirigencia pretende Peña Nieto y los gobernadores. El CEN del PRI también debe ratificar de inmediato, dejando fuera estos 700,000 afiliaciones evidentemente amañadas, es lo que yo preguntaba, Paul, y promovidas por Alito y sus cómplices para evitar la parcialidad en el proceso por parte de funcionarios y dirigentes a favor del candidato Pero Peña por eso Nieto. yo hago Entonces, la propuesta. A ver, no dejemos a nadie fuera. Démonos el tiempo de validarlo. Pero ¿Pero cuánto tiempo? mira, no solo De eso. aquí a diciembre Alberto. tenemos que llegar con una propuesta, es un problema de ley. José Alberto, no solo eso, aquí hay que apuntar a algo que es muy importante. Falta de transparencia, falta de certeza y objetividad. pero Aún precisamente no por eso decía yo, no se sabemos. presta esto a... Bueno, es que la dirigencia nacional es la que tiene que responder. A ver, tenía que haber colocado en estrados digitales, por lo menos, o en la página del partido, el corte del padrón a la fecha que estableció la convocatoria. Esa información no está, no la tiene nadie. Nadie sabe de dónde son los 700,000 nuevos afiliados. Nadie sabe de Bueno, qué Narro entidades... dice que son de Coahuila, Claro, Campeche, por eso, Oaxaca, Ciudad de es- México, es- Michoacán. Alguien le debe haber No, pasado esa sí. información, pero yo no la sé. Yo lo que pido es que la dirigencia le diga a la militancia, mira, así está el padrón. ¿Sí? Y de febrero, no de enero, de febrero a junio se afiliaron tantos Pero- en tantos estados. Se les va a dar a las fórmulas que se No, registren a el las sábado, fórmulas el se les padrón va- para que los busquen. Ese es el problema, que se les va a dar un padrón ilegal.
Y como dice Heriberto, entonces vamos a tener que recurrir a los procedimientos litigiosos y vamos a llevar ese proceso por A un la mal ruina. camino. ¿Por qué le cuesta a la dirigencia? ¿Para qué le exponerse cuesta- a una impugnación? ¿Qué le cuesta hacer transparente el padrón previo a que se lo entregue a las fórmulas que se registren? Pero entonces aquí lo importante es hacerlo rápido, expedito, o Claro. llevarlo con tiempo, Bueno, con es pasos que cortos, aunque sean hay que firmes. hacerlo en el tiempo que se tiene que hacer. A ver, es que Pero ojalá no va a fuese muy alcanzar. rápido. No, a ver, nosotros de aquí a diciembre sí o sí, ¿Y alcanzará? es que sí o sí La depuración tienes que del padrón. entregarle un padrón Te va a depurado tocar a la al nueva INE. dirigencia. Sí Exactamente, o hacerlo. sí. Ujú. Bueno, yo digo, adelantémonos a esa tarea y dejemos la elección para después. A ver, es que lo expliqué. ¿Cuál es el Lo problema? expliqué en el primer corte. Incluso Tenemos déjame hasta decirte, enero déjame para decirte lo que del yo padrón. apoyo lo que Pero dice en Paul. medio está Espérame. la elección, bueno. Yo apoyo lo que dice hay que Paul. hacer la elección. No, pero es que no, ¿por qué? ¿Por Yo qué? digo Porque lo es que... un periodo de 4 años. No, bueno, pues hay un diccionario sustituta. O sea, tenemos que salvar al partido, no un calendario. No, o el O sea, Consejo cuando puede tú acordar dices, una no extensión tenemos al actual nosotros, Comité Sí, así es, Ejecutivo puede. Nacional. no tenemos nosotros Puede. por qué evitarle a los que llegaron que no puedan votar. derecho. Tienes razón. Claro. Yo lo que digo es culminemos la tarea. Qué bueno que vengan, ¿eh? Maravilloso. Deberíamos estar Yo rogando. no que- estoy soy contento de que vengan. Pero bueno, agarremos un padrón. Sangre nueva. Tenemos un padrón, partir. aquí está el Todos, padrón. todas las validado. edades, pero que se Somos registren. tantos millones. Muy bien. Ahora sí hacemos la elección. Y vuelvo a decir, consideremos formas modernas de la elección para que no nos cueste. A ver, quiero recuperar algo que decía el doctor en el video. Y bueno, y quiero recuperar también rápidamente, después de que nos digas esto, si verdaderamente no se dijo nada en esta reunión con Claudia Ruiz Massieu. No, pues cómo van las cosas y cómo se está registrando. Pero a ver, ¿qué pasa con la acusación que hace el Reclavas doctor? que no hubo acceso a los medios. Sí, pues por Pues supuesto, nunca- y que en lo a ver, oscurito pero ahí se generan ¿cuántas acuerdos que... reuniones de trabajo tenemos todos los días? Pues ni modo que abramos a medios de comunicación Pero a todas ver, las reuniones ¿les de dio trabajo. línea? ¿Les dio una línea de...? No, es que siempre es la construcción del complot y lo oscurito que se trata de hacer. La verdad es que sectores y organizaciones Es que representan es lo que no solamente distintas vemos nosotros, medios de fracciones comunicación, del partido. Por eso sino- te lo digo con toda franqueza. No hay ese tipo de reuniones, al menos en 15 años que yo estaba en el PRI, nunca las he visto. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el doctor Narro es de Coahuila y entonces acusa que en Coahuila se registraron tantos cientos de miles. Hace una semana en Coahuila, nosotros tenemos, lo más valioso que tiene el PRI son sus comités seccionales. Ujú. Lo más valioso, las mujeres, los hombres, los Pero jóvenes a que nivel de participan. estructura, ¿te pero refieres? estructuralmente son los seccionales, que es, digamos, la primera estructura del partido, que es la de tierra, la de las comunidades, los ejidos en los municipios. Estas estructuras seccionales en Coahuila se eligen por voto de los militantes. Y hace una semana salieron a votar en Coahuila 350,000 militantes del PRI al mismo tiempo en un día para elegir a sus seccionales. Entonces, que no me digan que no hay nuevos militantes en Coahuila que tienen ganas de participar y lo acaban de demostrar. Qué Sí, bien. pero él lo Entonces salir y decir, oye, es que inflaron el padrón No, porque pero- unos los mueven. No, Híjole, no, lo pues le señaló, faltas el pero respeto digo, a 300,000 personas que salieron de su casa un domingo a votar por Me su gustó sección. mucho que dijeras, Paul, que le demos vida a este Debate, este análisis. debate. Este Lo dije en los análisis. comerciales, pero ya me No, quemó. lo dijiste muy bien, para darle vida. El doctor Narro se refería porque la compañera de fórmula de Alejandro Moreno Cárdenas Es de Hidalgo. es de Hidalgo, pero es la esposa del exgobernador de Coahuila, actual diputado y exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Correcto. Entonces, por eso se refiere. ¿Y por qué Oaxaca? Por razones obvias, Ok. porque la cercanía del licenciado José Murat y Alejandro Murat están con Alejandro Moreno Cárdenas. Pero también dijo Michoacán y Ciudad No, de no México dijo en otro Michoacán, video, dijo por Ciudad de supuesto. México porque está sugiriendo el respaldo de los simpatizantes del gobierno actual a la candidatura. No, lo que dijo el doctor Narro No, tiene bueno. sustento, No. tiene sustento. Y Campeche por razones Tengo obvias. una pregunta para la mesa Sí, en esto de sí. ponerle picor. Suponiendo sin conceder que hubo un gran acuerdo de los gobernadores en favor de un candidato. Entonces yo pregunto, si los gobernadores en esta supuesta reunión en Toluca
Le hubieran ¿Dudas que se haya celebrado? Le hubieran dicho, no lo sé, le hubieran dicho al doctor Narro. Sí lo vamos sabes. contigo. No, yo no estuve, no soy No, gobernador pero todavía. sabes, Paul. Pero Eres un de verdad, muchacho, todavía. eres un elemento muy inteligente y Sí. muy informado. Sí, pero bueno, no, Sí no lo quiero sabes. suponer. No, hombre, hablemos claro. Es que y los para que 4 esto acuerdos fluya. no hay que Pero hacer para que esto suposiciones. fluya, para que esto Le hubieran fluya. dicho al doctor Narro, doctor, estamos con usted. De todas formas, era este padrón, esta convocatoria y estas reglas del juego. ¿También se hubiera bajado? Es probable que sí. Es ¿Ah, probable sí? que no. Con no todo lo y el sé. apoyo de... No lo sé. Ok, no sé, yo pregunto. No, porque había sido señalado él como que él era el candidato del establecimiento. Es que depende de qué Por eso, ¿de qué establishment hablemos, establecimiento? claro. Bueno, es que él en un momento dado sí fue señalado así también. Y hablemos de las claro. vacas sagradas, pero las vacas sagradas ya no dan leche, por eso son sagradas. No, pero, Alguien le decía de los hablemos mandarines. claro y hablemos claro para el enriquecimiento del debate, para que no cambien de canal. Nos quedan 4 minutos y créeme que no le están cambiando. Ahí tenemos buen rating Mira, al respecto. varios gobernadores estaban en lo privado a favor del doctor Narro. Varios gobernadores estaban en lo privado a favor de Alejandro Moreno Cárdenas, de Alito. Y algunos gobernadores estaban indecisos. Y al final, acuerdos secretos Ujú. los llevaron a que 11 gobernadores le expresaran su respaldo a su colega Alejandro Moreno Cárdenas. Es decir, Con excepción de la gobernadora de Sonora. O sea, ese es realpolitik. ¿Por qué esa la de es Sonora no? aquí No haciendo asistió, no una acudió. síntesis. No es que no esté a favor Aquí hay de dos Alito. grandes- No pudo acudir la gobernadora Pavlovich a esa comida celebrada en Toluca. Digo, hablemos claro, con todo respeto. Yo no estoy hablando mal de nadie. Aquí hay Estamos dos señalando en la cuestiones mesa a hechos corregir, así para los 4 minutos que no se nos vaya. Una, se tiene que tomar una definición frente a este planteamiento de los gobernadores. Si se dio, si no se dio, si lo ratificaron, si parece, si como que se siente, si no. Transparentar ese planteamiento. Uno, ¿qué vamos a hacer con el padrón? A ver, en 30 segundos cada uno, porque tenemos que cerrar, ¿cuál es el futuro de PRI rumbo a la elección de 2021 y si existe la posibilidad de que desaparezca? E insisto, Paul, ¿les dio línea Ruiz Massieu en esta reunión? No, por supuesto ¿De que verdad? no. Por Dios, te lo digo de frente, hombre. A ver, ¿cuál es el reto que tiene ahorita el PRI? Que participen todos y todas. Que gracias a esta elección sea relevante de nuevo nuestro partido, pero para bien. Pero, Que Lini, ¿en qué sentido le pudo Que ojalá haber dado? esta campaña se aproveche por parte de los candidatos, de la candidata, de ustedes, para hablar de las causas del partido, de la ideología, para hacer ejercicios de autocrítica, sí, eso para debe ser, relanzarnos hacia adelante, para simbrar a la estructura, para irles a pedir perdón a todos los militantes por lo mal que se portó el PRI en muchos momentos y en muchos lugares, tenderles la mano, volverlos a invitar al partido y que se sientan profundamente orgullosos de volver a participar En eso estamos de en acuerdo el PRI. todos. Quedan Eso 30 va a quedan 30 resultar segundos de rápidamente. Línea, para- ¿cuál es tu preocupación? ¿Que No. les haya dado línea la presidenta del CEN del PRI a No. ellos? ¿En qué sentido? Lo pregunto por ignorancia. ¿Hacia algún candidato? No. yo creo que Ya ahí- ves, Max, ya me hicieron mayoría, ahora sí, ¿no? y nuestro No, respeto. pero no. A hay ver, una cosa muy- rápidamente, tenemos 30 No, segundos, Pepe. segundos. ¿Cuál No es lo el haría la futuro presidenta del PRI? del La palabra, de acuerdo a lo que dice Paul, es reconciliación. Ujú. Necesitamos Eso es. reconciliarnos con nuestra militancia y eso solo se logra si respetamos la unidad. Legitimidad y Si legalidad. respetamos el proceso, si hacemos un proceso limpio y auténticamente democrático, el PRI tendrá muchas fortalezas. Alberto, Pero si no y lo después con hacemos así, Heriberto. hay muchos riesgos. Ok. Está bien. Ya lo dijo claramente, o sea, nosotros lo que tenemos que tener como prioridad es el proceso de democracia interna del partido. Legalidad, legitimidad. Lo que esté lastimando esa posibilidad hay que corregirlo. Como sea, o sea, no nos pongamos nosotros mismos obstáculos mentales frente a las cosas. Aquí es la política la que nos debe guiar. Los caballos están en la política, no en normas burocráticas que nos autoimpusimos y que a lo mejor no son correctas. Entonces modifiquemos lo que haya que modificar para dar certeza al proceso, legitimidad y legalidad. Correcto, Heriberto, finalmente 30 segundos para cerrar. Evitar el rompimiento es un imperativo. Tener madurez, tener altura de miras, tener visión, la unidad, la reconciliación, como decía Pepe, el activismo, como dice Paul, el respeto a las reglas y la transparencia, como dice Alberto. Yo creo que estamos en un momento crucial,
muy importante, políticamente muy importante, que a los priistas, a los simpatizantes, a los partidos en general, al gobierno actual federal y a los gobiernos les conviene el fortalecimiento de los partidos. Por De eso acuerdo. es tan Claro. importante cuidar al PRI, fortalecerlo y hacer lo que resurja. Correcto. Heriberto, señores, muchísimas gracias. Se nos acabó el Muchas tiempo, gracias, pero tenemos Max. mucho que platicar todavía sobre este tema. Muchas Muchísimas gracias. gracias también a ustedes.